Nuestra historia comienza al norte de la frontera, donde el señor de esa región, el duque Elión, estaba completamente incrédulo. Había numerosas criaturas no muertas en la zona, con una cantidad que superaba la imaginación de Elión, acompañadas por una aterradora niebla venenosa, pero la situación solo empeoró cuando apareció el caballero no muerto Durian. Ni siquiera 10 caballeros de patrulla de alto rango luchando hasta la muerte podían garantizar la victoria contra ese no muerto, y los soldados del duque reconocieron que no tenían la fuerza para derrotarlo. Elión no sabía qué hacer porque simplemente no podían retirarse, el muro del norte ya había caído y, si la puerta de la ciudad se rompía en ese momento, sería desastroso, ya que la nación estaría acabada. Sin importar el sacrificio que debieran hacer ese día, el duque decidió resistir en su posición, pero se sorprendió cuando Lord Yoren Rox dio un paso al frente y decidió enfrentarse a Durian, siendo él el protagonista de esta historia, el que lucha con dagas. Aunque Elión y sus soldados no creían que Urin pudiera derrotar al no muerto Durian, este comenzó a derretirse como mantequilla y nadie podía entender cómo era posible, lanzando sus dagas a las cabezas de varios cadáveres como Deadpool, y Yoren Rox demostró que era un tipo duro, y aquellos que no habían tenido fe en él comenzaron a creer que podía ser un santo enviado del cielo. Después de todo habían sido salvados y el barrio marginal había ganado, pero Urin consideró todo eso completamente ridículo, pues en realidad solo estaba ganando experiencia al matar a esos no muertos, y cualquier cosa útil para su cuerpo obviamente la aprovecharía. 6 meses antes, había despertado muy confundido sin entender dónde estaba, una belleza de cabello blanco vio que había despertado y lo llamó joven amo, y a él le resultaron muy extrañas su ropa y la razón por la que llevaba una espada en la cintura. La hermosa mujer quiso saber si estaba bien e incluso pensó en llamar a un sacerdote porque creía que estaba poseído, ya que no sabía que el joven simplemente no era de ese mundo y no entendía nada. Él solo quería preguntarle una cosa y aún así fue ignorado, porque eso es lo que hacen todas las mujeres, pero en fin, quería saber dónde demonios estaba, y quedó impactado al verse en el espejo convertido en un tipo gordo, casi llorando, solo quería entender a dónde había ido su original y sexy cuerpo de mediana edad, porque ahora era solo un pequeño gordo y nadie quiere verse así. No parecía estar en muy buen estado mental, ya que eso realmente lo afectó, y comenzó a preguntarse si estaba soñando. El sacerdote llegó rápidamente a su habitación y decidió revisarlo para ver si Cranwell aún estaba presente en su morada, y un hombre de ceño fruncido vio que Urin había despertado, etiquetándolo como la vergüenza de la familia. Obviamente el hombre reencarnado no tenía idea de quién era ese sujeto, que en realidad era su padre. El sacerdote pensó que el padre del muchacho debería guardar su sermón para más tarde, ya que el joven acababa de despertar, pero el hombre seguía insatisfecho porque le parecía extraño que el protagonista hubiera despertado tras desmayarse sin estar gravemente herido y con la mente aparentemente estable. El sacerdote se sintió aliviado al comprobar que las heridas estaban completamente curadas, pero el padre de Urin estaba furioso, pues habría sido mucho mejor que hubiera muerto, y estaba muy enfadado con el protagonista porque había maltratado a su prometida. Urin no entendía nada, y fue entonces cuando descubrió que ya tenía 19 años y que era hora de madurar, mientras que su hermano menor en ese mundo ya había despertado su aura y él solo seguía envejeciendo y engordando cada día. El hombre que era su padre quería que Urin, tras recuperarse correctamente, fuera directamente a ver a su prometida y se disculpara de la manera adecuada, y allí descubrió que tenía una prometida llamada Iya, y que si ella no lo perdonaba todo se acabaría. En cualquier caso, exigía que el muchacho no deshonrara más a la familia Rox. Fue entonces cuando se dio cuenta de quién era realmente y quiso saber si ese hombre barbudo frente a él era Wallington Rox, pero el gran problema fue que el tipo era un poco tonto y lo dijo en voz alta, terminando con una bofetada solo por ser estúpido al llamar a su padre por su nombre delante de él. Así volvió a quedar en shock tras recibir el golpe y Urin no podía creer lo que estaba pasando, pensando que debía ser un sueño, pero terminó desmayándose otra vez. Al despertar, se dio cuenta de que seguía allí y quiso entender por qué no despertaba de su sueño. La belleza estaba cuidándolo, así que la reconoció, y el nombre de esa chica tan bonita era Aaron. Entonces quiso saber si la razón de su estado era que había ido tras ella y había terminado golpeado, pero Aaron no entendía por qué de repente se mostraba tan formal. De todos modos, él quería saber si ella lo había dejado inconsciente, y efectivamente eso fue lo que pasó. Ella lo había golpeado hasta hacerlo desmayarse, y ahora todo estaba claro. De alguna manera había terminado dentro de la novela web que él mismo había escrito, no como el protagonista sino como el personaje basura que inicia una pelea con el héroe. Lo peor de todo es que iba a morir de una forma muy miserable, algo que no podía creer, y prácticamente se derrumbó. La persona en la que se había convertido Yoren Rox, para decirlo simplemente, era un completo idiota sin talento ni habilidades y que nunca había entrenado, solo se aprovechaba del apellido de su familia como heredero, y así fue como perdió a su prometida a manos del verdadero protagonista de la historia. Tan furioso estaba por ello que intentó atacar al protagonista, y así terminó perdiendo la vida de manera lamentable en algún callejón. El creador de ese universo, al ver que estaba en un mundo tan incierto, no tenía idea de cómo sobreviviría,
era un mundo de fantasía, pero no sabía qué habilidades tenía Urin, aunque al menos conocía las probabilidades y necesitaba prepararse rápido, aunque apenas podía moverse debido al peso de su excesiva gordura. Tras caer al suelo, Aarón intentó ayudarlo preguntándole si estaba bien, pero estaba lejos de estarlo, y ella pensó que debía seguir descansando, hasta que él se dio cuenta de que había un panel del sistema que mostraba su estado. Olvidó a la chica por un momento, puso como excusa que se había vuelto loco un segundo y le pidió que fuera a ocuparse de sus tareas. Así que ella se marchó y él vio en el sistema que sus rasgos eran espada veloz nivel 2 y adaptación de aura nivel 1. También recordaba muy bien que Aarón siempre había sido considerada más fuerte y talentosa que los caballeros comunes, pero quería entender qué demonios era ese afecto que aparecía en cero en el panel. Comenzó a creer que aquello era un simulador de citas, ya que antes solía jugar principalmente a ese tipo de juegos, aunque no sabía qué estaba pasando ahora, pero al menos el afecto no era negativo, lo cual ya era algo considerando el comportamiento habitual de Urin. Sin embargo, ese no era aún el punto principal, porque al mirarse al espejo la ventana de estado mostraba que el protagonista tenía una condición especial llamada obesidad mórbida, y su rasgo era el ojo del creador nivel 1, además de las 4 artes del veneno celestial, que aún estaban bloqueadas. Entre todo eso, las 4 artes del veneno celestial destacaban, y él recordaba bien que pertenecían al Betón Buxia que amaba, con una heroína muy hermosa, donde el arte marcial del veneno y las armas ocultas eran las artes iniciales. Así, el creador de ese universo se dio cuenta de que la historia era una mezcla, y el hecho de poder aprender las 4 artes celestiales del veneno lo emocionó mucho, ya que podrían ser su boleto para sobrevivir. Estas artes pertenecían a un clan que aparecía en novelas wuxia chinas, aceptado y prestigioso en la provincia de Sichuan, especializado en venenos y asesinatos silenciosos con armas ocultas llenas de toxinas. Vio al clan Yang de Sichuan en su ventana de estado y no entendía por qué, ya que se suponía que era un mundo de fantasía medieval, pero poder desbloquear esa habilidad sería muy bueno para él. Aarón decidió hablar con el marqués, el padre del protagonista, y le informó que su hijo había despertado, aunque dejó claro que no parecía estar al 100%, pues había tropezado al intentar levantarse y su cuerpo aún estaba en mal estado. El padre Aleo ya había advertido a Wellington que las heridas de su hijo no eran profundas, pero aún así le parecía que Urin se comportaba de forma extraña, ya que solo decía que iba a disculparse con ella y al final simplemente aceptó hacerlo. El hombre pensó que era muy poco probable que la personalidad de su hijo hubiera cambiado y que probablemente solo estaba aturdido, y que al día siguiente despertaría furioso jurando venganza contra ella. Pero Aarón creía que Urin realmente podía cambiar, aunque incluso su propio padre había dejado de creer en él, y se sentía mal por eso, pensando que sería mejor que ella pudiera vivir su vida como una caballera normal, pero sentía que su joven amo de alguna manera se había vuelto diferente. Algo difícil de explicar. Por la mañana, el protagonista la sorprendió al querer ejercitarse un poco, y como ella tenía un salón de entrenamiento, le pidió que le mostrara el camino, dejándola completamente impactada, ya que él siempre había sido un tipo relajado y perezoso, pero ahora el propio creador de la historia se había reencarnado allí y todo era distinto. No tenía idea de cómo desbloquear el clan Chang de Sichuan y quizá fuera por su obesidad, pero por ahora solo iba a ejercitarse. Mientras caminaba por la mansión, quedó impactado por su tamaño, equivalente a varios estadios juntos, lo que ya lo dejó completamente exhausto, y si intentaba entrenar en su habitación siempre sentiría ganas de volver a la cama. No solo eso, sino que todos los empleados que encontraba por el camino tenían afinidad negativa con él, números completamente en rojo, era totalmente odiado en su propia mansión, aunque lo entendía, porque el verdadero Urin había sido un tipo ridículo, así que no los culpaba por odiarlo. Al final ya no pudo caminar más y Aaron le explicó que estaban en el tercer salón de entrenamiento, ya que la mayoría de los caballeros usaban el primero y el segundo, hasta que encontró a alguien cuya afinidad era mucho mayor que la de los demás. Lo que lo sorprendió enormemente era Reka Olin, quien no podía creer que el joven amo estuviera allí y quiso saber qué lo había llevado al salón de entrenamiento. Una inmensa tensión se apoderó del lugar y él quiso saber si había ocurrido algo entre Urin y Reka Olin, consultando a Aarón, quien recordaba perfectamente que años atrás, cuando el marqués había obligado a Urin a entrenar y fue a practicar con Reka, este le marcó el rostro con una espada mientras se reía sin parar, y fue después de eso que el marqués se rindió con el entrenamiento de su hijo. Fue entonces cuando el protagonista comprendió realmente que el Urin original era basura, por lo que decidió regresar con Aarón y preguntó si había otro salón de entrenamiento que pudiera usar solo. Existía un cuarto salón, pero estaba muy lejos y las instalaciones eran deficientes, aunque al protagonista le pareció perfecto porque quería perder peso, y Aarón aún no podía acostumbrarse a ver a su joven amo tan comprometido con el ejercicio. Al llegar al lugar, él estaba bastante cansado por ser regordete y encontró varias dagas sobre la mesa, recordando de inmediato al clan Chang de Sichuan, especializado en el lanzamiento de cuchillos y armas pequeñas, por lo que pensó que quizá debía invertir todo su tiempo en eso. Había algunos objetivos alrededor, así que decidió lanzar una daga, pero esta simplemente cayó al suelo y comenzó a rebotar, lo que obviamente lo frustró un poco porque pensó que podría desbloquear esa habilidad, pero
terminó olvidando que la chica estaba allí y fingió que solo lo había hecho por diversión, diciendo que su objetivo ahora era desarrollar primero la resistencia básica. Así comenzó a correr alrededor, dejando claro que entrenaría solo y que ella podía entrenar como quisiera. Wellington fue informado de que su hijo había ido al campo de entrenamiento y había empezado a ejercitarse, lo cual le pareció muy extraño y quiso saber cuánto tiempo duraría. 3 semanas después, el marqués no pudo evitar notar que su hijo no había faltado ni un solo día al entrenamiento y que además había perdido mucho peso, incluso su apariencia había cambiado por completo, algo que esperaba una vez que se deshiciera de la grasa. Pensó que su hijo era en realidad un joven muy apuesto y que, solo por haber adelgazado, parecía haber madurado, aunque en realidad el protagonista, pese a entrenar duramente y lograr perder peso, seguía sin conseguir que el rasgo del clan Tang de Sichuan se desbloqueara, por lo que decidió esperar un mes más y, si no funcionaba, robaría el encuentro destinado al protagonista principal de la trama. Aaron volvió a llevarle sopa de pollo, que él comía después de cada sesión de entrenamiento como una tradición familiar, y ella se dio cuenta de que ya estaba harto de ello. Pues nadie puede soportar comer lo mismo durante 3 semanas seguidas. Entonces su subordinada quiso saber qué era lo que realmente deseaba, si solo perder peso o convertirse en caballero. Y fue ahí cuando él dejó claro que quería convertirse en caballero, señalando que en ese territorio incluso el poderoso marqués seguía comiendo cereales y sopa tras entrenar, por lo que ella intentó convencerlo de que dejara de quejarse y se tomara la sopa, aunque esa vieja costumbre familiar realmente lo torturaba, ya que parecía una de esas papillas repugnantes que ni siquiera le habían ayudado a adelgazar, pero decidió soportarlo por el momento. Sin embargo, se llevó una sorpresa cuando la sopa de ese día tuvo un sabor sutilmente diferente, y entonces el panel del sistema mostró de inmediato que había ingerido veneno, dejándolo completamente impactado. Así fue como cumplió la condición para desbloquear el clan Tang de Sichuan, lo que lo dejó totalmente confundido. Wellington, por su parte, estaba muy feliz con el cambio repentino de su hijo, que incluso se había vuelto más apuesto, cuando de pronto llegó una de sus esposas, Kaina, específicamente la segunda, elogiando lo hermoso que estaba el jardín y lo bien que lo cuidaba, demostrando que sus habilidades eran realmente admirables. Ella, nacida bajo Acuario, lo abrazó rápidamente y quiso saber cuándo elegiría a Cullen como heredero, ya que él mismo se lo había mencionado antes y, habiendo tomado esa decisión, debía ejecutarla cuanto antes. Fue entonces cuando él le dejó claro que aquello podía tardar un poco, lo que la tomó completamente por sorpresa, pues estaba muy enfadada ya que él había dicho que Cullen sería el heredero ese mismo mes, aunque también había oído que Urim finalmente había recuperado la cordura y que, al ser el hijo mayor de la familia Rox, las cosas no serían tan simples, ya que Wellington pensaba que si Urim se esforzaba de verdad ahora podría convertirse en un buen sucesor. Kaina fingió preocupación, aunque en realidad estaba contenta de oír que se había recuperado, y quiso saber qué pensaba hacer el marqués respecto al heredero, dado que Urim solo llevaba 3 semanas entrenando. El anciano dijo que quería observarlo un poco más, pero que si regresaba a sus viejos hábitos, le daría de inmediato el título de heredero a Cullen, su primer hijo con Kaina, tras lo cual ella se marchó furiosa, planeando hacer algo directamente contra Urim. Mientras tanto, el protagonista no podía creer que, siendo el clan Tang de Sichuan especialista en venenos, la condición para desbloquearlo fuera ingerir veneno, y al revisar la ventana de estado de esa horrible sopa descubrió un icono que indicaba que contenía la hierba Anyang, capaz de paralizar lentamente el cuerpo hasta causar la muerte si se usaba en grandes cantidades. Aaron notó que su joven amo no estaba comiendo y él empezó a hacerlo de inmediato, aunque se preguntaba quién podría haber puesto veneno allí, ya que normalmente Urim no podía morir por envenenamiento, lo que significaba que algo había cambiado en el flujo de los acontecimientos. Entonces se dio cuenta de que cosas que debían haber ocurrido simplemente no habían sucedido, pues en ese periodo Cullen, el segundo hijo, debería haber sido nombrado heredero oficialmente, cosa que no pasó. Empezó a creer que, como había comenzado a entrenar, alguien había puesto veneno en su comida para eliminarlo como posible heredero, y comenzó a llorar, dejando a su subordinada completamente confundida, explicándole que la sopa estaba tan buena que lo había hecho llorar y que quería estar solo un rato, por lo que ella se marchó para que descansara. Tranquilo. Al mirarse en el espejo, deseó que el clan Tang de Sichuan se manifestara, y entonces la ventana de estado mostró que ahora pertenecía a la familia Tang de Sichuan. Concentrándose por completo, comenzó a revisar sus características relacionadas con armas ocultas, venenos y artes marciales, viendo un árbol de talentos con niveles necesarios para desbloquear cada habilidad, hasta encontrar el último veneno, el veneno invisible supremo, que requería desbloquear todos los inferiores primero. El sistema indicaba que para obtener el más básico, el veneno débil, necesitaba una técnica interna, por lo que revisó las artes marciales disponibles, artes del veneno negro, artes de la aguja del trueno, 10.000 venenos y 10.000 venenos de energía divina. El problema era que solo podía elegir una técnica interna, aunque para él, como fan del Wuxia, era una decisión sencilla. El veneno negro se centraba solo en venenos, la aguja del trueno y 10.000 venenos se enfocaban en armas ocultas.
Mientras que 10.000 venenos de energía divina tardaba más en dominarse pero permitía alcanzar la maestría tanto en venenos como en armas ocultas, como los verdaderos protagonistas del Wuxia, así que eligió esta última. De inmediato sintió una energía increíble, ya que los mantras de la técnica se grabaron directamente en su mente, permitiéndole comenzar a circular la energía sin perder tiempo, sintiendo un flujo extraño por todo su cuerpo que identificó como I. Guiándolo por los meridianos correctos y almacenándolo en el dantian para fortalecer su energía interna, tras entrenar toda la noche sin dormir, como en todas las novelas de artes marciales, no se sentía cansado en absoluto, sino lleno de energía, capaz incluso de percibir el flujo de I a su alrededor y saber cuántos pájaros había afuera sin mirar, además de sentir la energía cálida y sólida de su dantian. Ya ni siquiera necesitaba un espejo para ver su estado, pues bastaba con circular el I hacia su cabeza para percibir un aura familiar fuera de la puerta. Era Aarón, que había venido a despertarlo y notó que no había dormido, ya que la cama estaba intacta, lo que no le parecía bien porque debía descansar para entrenar. Sin embargo, él le demostró que estaba en excelente forma y que entrenaría incluso sin dormir, aunque lo que más la confundió fue no saber cuándo había empezado a ganar músculo. Luego fue al campo de entrenamiento para probar sus habilidades con dagas, y algo lo sorprendió enormemente. Frente a sus ojos apareció una mira, como si estuviera jugando a un FPS. Había jugado tanto Call of Duty que casi parecía una alucinación, pero con esa retícula podía apuntar con precisión y lanzar la daga, acertando de lleno en el blanco, dejando a Aarón completamente atónita, ya que además había desbloqueado las técnicas secretas de armas ocultas del clan Tang de Sichuan. Ella quiso entender qué había hecho, pero él no pudo explicarlo, fingiendo que era el resultado del entrenamiento del último mes, algo difícil de creer considerando que hasta hacía poco era un nerd fracasado. Por primera vez, Aarón se sintió realmente superada. Volvió a lanzar, analizando cómo cada vez que arrojaba algo una energía ardiente surgía de su bajo abdomen, aumentando la fuerza y la velocidad hasta golpear nuevamente el centro del objetivo, esta vez con tanta potencia que lo agrietó por completo, dejando a su subordinada sin palabras al ver que el antiguo gordo ahora realmente sabía lo que hacía. Tener una puntería tipo FPS era prácticamente hacer trampa, y recordó cuando jugaba a un FPS llamado Battle Attack y había ganado el torneo del PC. Café Young Deonpo, demostrando su obsesión con ese mundo. Entonces el protagonista le preguntó a la chica qué sentía por él, y ella pensó que no era solo por haber adelgazado, ya que llevaba entrenando y comiendo sopa de pollo todos los días, perdiendo peso de forma constante, pero había cambiado por completo de un día para otro, algo que realmente la sorprendía. Fue entonces cuando él notó que ella no podía sentir la energía que fluía de su cuerpo, lo que significaba que en ese mundo solo él podía usar energía interna y nadie más podía detectarla. Confirmando que poseía un poder increíble. Decidió seguir practicando, lanzando dagas una y otra vez y acertando todas, lo que enfadó a la chica, quien quiso intentarlo también. Al pedir permiso y lanzar una daga, falló por completo, y él se rió, mientras veía en la ventana de estado que había desbloqueado el corte recto, permitiéndole lanzar más rápido y con mayor fuerza no solo armas afiladas, sino también piedras, esculturas de madera, espadas de hierro o cualquier objeto utilizable como arma. Le pidió a Aarón que se apartara un momento y tomó una espada de madera para probarla, sintiendo una gran cantidad de energía interna fluir desde su dantian hacia sus brazos. Usando el corte recto, lanzó la espada de madera y destrozó aún más el objetivo, dejando a Aarón completamente muda, incapaz de contenerse y preguntándose de dónde había sacado tanto poder, a lo que él respondió con una excusa pobre diciendo que todo se debía a la práctica. Sabía que ella informaría de esto a su padre, pero le pidió que mantuviera el asunto en secreto por el momento, explicando que estaba probando varias cosas y que luego se lo contaría todo, por lo que ella no tuvo más remedio que esperar. Al terminar el día, todos se despidieron y regresaron a casa, mientras un chico pelirrojo pasaba cerca. El protagonista usó el ojo del creador para ver su estado y descubrió que se llamaba Perú, apodado el que te ahoga, con los rasgos toque venenoso y movimiento ágil, ambos de nivel 1, siendo el toque venenoso una habilidad que permitía poner veneno en la comida, confirmando que sin duda había sido el quien envenenó su sopa. Ese fue el verdadero primer desafío del protagonista. Apuntó al chico y usó su veneno paralizante, disparándolo desde las yemas de los dedos y logrando acertarle, dejándolo completamente inmóvil. Lleno de alegría por su éxito, incluso sabía cuánto tiempo duraría el efecto, así que tomó el cuerpo del chico y lo llevó a un lugar cerrado. Al despertarlo, quiso obtener respuestas, mientras el muchacho, aterrorizado, comprendía que debía responder correctamente. El protagonista quería saber si él era el responsable de envenenar su sopa y estableció una regla: parpadear una vez si era correcto y 2 veces si era falso. Al preguntarle de nuevo, el chico confirmó que sí había sido él y que había usado la hierba Anyang. Aún así, el protagonista quiso saber quién le había ordenado hacerlo, sugiriendo incluso que había sido Kaina, una de las esposas de su padre, pero al ver que no era así y enfurecerse con la respuesta, no tuvo más opción que amenazarlo con dejarle esa antigua marca en el cuello que enviaba a la gente a otro mundo.
Al comprobar que Perú no mentía, decidió que lo investigaría más tarde y le dio algo de comer, explicándole que se trataba de veneno paralizante, y desde el momento en que lo tragó, Perú solo tenía un mes de vida, obviamente si no tomaba el antídoto que Yoren Rux poseía. En otras palabras, si la vida de Perú ya era dura, ahora se había vuelto aún más cruel, pues ese veneno derretiría todos sus órganos lentamente, y así fue como Urin logró obligarlo a obedecer sus órdenes, liberándolo primero del veneno paralizante para que pudiera hablar y moverse. Incapaz de soportar la presión, pero terminó confesándolo todo. Quien le había ordenado envenenar a Urim fue el capitán Carax Lee Vintane, que quería que el protagonista muriera ese año por algo que pareciera una enfermedad, y Carax resultó ser el hermano mayor de Kaina, quien había obtenido el cargo de capitán gracias a su matrimonio con el marqués, por lo que el protagonista no estaba del todo equivocado al sospechar de ella, ya que ambos eran cómplices, aunque eso no era lo más importante en ese momento. Urin le entregó a Perú un papel con información detallada sobre venenos, pues muy pocos conocían ese tema tan bien como él, y le ordenó que tomara el dinero de Carax para adquirir todos esos venenos en el mercado negro, reunirlos y llevárselos, quedando en verse la noche siguiente. Antes de dejarlo ir, le declaró que, a partir de ese momento, su sopa debía contener siempre grandes cantidades de la hierba Anyang, lo que dejó a Perú completamente confundido. Tras convencerlo, Urin se divirtió entrenando artes marciales, ya que no quería imaginar que alguien fuera a caer nuevamente en el simple veneno paralizante, que no era más que hojas secas, y ahora solo necesitaba dominar rápidamente las artes marciales del clan Chang de Sichuan, pues si la historia seguía el escenario que él mismo había escrito, pronto ocurriría un evento terrible en el mundo exterior. Poco después, Perú llevó a su joven amo las hierbas venenosas que ya tenía, entre ellas la Anyang, Jacrocpa y la hoja de vena de madera. Pero no podía creer que tuviera tantas hierbas raras juntas, pero el protagonista pensó que no era nada, ya que podía verlo todo a través de la ventana de estado, y no entendía por qué Perú cargaba con tantas, cuando solo la Anyang habría sido suficiente para matarlo, aunque todo formaba parte de una estrategia calculada, porque la Anyang actúa lentamente y, una vez que se desarrolla resistencia, su efecto dura mucho más, y si se mezclaba Jacrocpa después de que aparecieran los síntomas iniciales, el efecto se intensificaba, logrando una sutileza y una potencia que solo podían alcanzarse mediante la combinación de venenos. Urin sintió curiosidad por saber cómo Perú había aprendido todo eso y descubrió que lo había hecho desde los 8 años, cuando fue vendido a la familia Lee Vintane y entrenado por un maestro del veneno. Al principio había unos 20 niños como él, pero todos murieron y solo Perú sobrevivió, lo cual tenía sentido, ya que los niños sin afinidad al veneno no pueden resistir vivir rodeados de toxinas, y Urin percibió que Perú guardaba un profundo resentimiento hacia la familia Lee Vintane, por lo que quizá había encontrado una herramienta muy útil. Como el muchacho ya había sido de gran ayuda, decidió liberarlo temporalmente, aunque para Perú aquello era solo el comienzo. Decidido a evolucionar el arte de los 10.000 venenos de energía divina, Urin hizo algo completamente loco y se comió todos los venenos, lo cual fue extremadamente difícil porque eran repugnantes y le provocaban ganas de vomitar. Tras ingerirlos, la ventana de estado le exigió meditar y así ascendió al nivel 2. Al día siguiente, Aaron lo encontró meditando de nuevo y su cuerpo era muy superior a lo que había sido antes, dejándola profundamente sorprendida. Esa noche, tras alcanzar el nivel 2, aprendió la técnica marcial del paso del pequeño dragón y también dominó las técnicas de veneno de efecto retardado, suero de la verdad y humo asesino de almas, aunque algo estaba mal porque el ambiente olía a podrido, ya que al aumentar su energía interna y su nivel marcial, su cuerpo expulsó de golpe una enorme cantidad de impurezas, por lo que decidió abrir la ventana para no perder la concentración a causa del hedor. Aaron, siendo una chica muy pulcra, quiso enviarlo de inmediato al baño para que se duchara y se librara del olor, y después, mientras caminaban hacia el área de entrenamiento, él usó la ventana de estado para aprender movimientos, dominando el juego de pies de rayón, perfecto para movimientos rápidos, asesinatos y evasión. No podía creer que estuviera aprendiendo habilidades que solo existían en novelas fucsia y que con solo imitar los movimientos ya parecieran tan poderosas, aunque Aaron, al verlo caminar de esa manera extraña, no entendía por qué parecía un borracho y se preocupaba porque no descansaba lo suficiente. Ese día decidió ir al salón de entrenamiento 1, donde entrenaban varios caballeros, pues quería observar cómo lo hacían los demás. Al llegar, vio a algunos caballeros balanceando sus espadas, quienes reconocieron el nombre de Urin, pero no pudieron reconocer al protagonista, ahora increíblemente apuesto, y se asustaron al recordar que había perdido mucho peso, comenzando a susurrar como estudiantes de secundaria, preguntándose si realmente era Urin, ya que no podían creer que alguien que parecía un cerdo por lo gordo que estaba un mes atrás ahora se viera así, pensando incluso que era algún tipo de brujería, sin saber que al protagonista, gracias a su energía interna, no se le escapaba ni una palabra. Aaron le señaló a un joven que entrenaba con seriedad y estaba en buena forma, próximo a convertirse en caballero junior.
utilizando posturas básicas de espada de la familia Rox, y Urin se sorprendió al reconocerlo como Cride, un personaje principal de la novela y futuro aliado del héroe, ya que como creador nunca había definido cómo era antes de conocer al protagonista, y verlo allí le resultaba fascinante, quizá una oportunidad interesante a futuro. Dado que la afinidad negativa de todos esos caballeros hacia él era notable, decidió usarlos como prueba y activó el veneno de efecto prolongado en uno de ellos. El efecto fue inmediato y el caballero cayó de rodillas, aterrando a sus compañeros, que creyeron que necesitaba ir al baño, pero el hombre comenzó a gritar desesperado y se desplomó, llevando a los demás a pensar que debían llamar a un sacerdote para exorcizarlo. De repente el dolor cesó y el caballero quedó confundido, mientras sus compañeros se enfurecían creyendo que había sido una broma de mal gusto, maldiciéndolo mientras él intentaba explicar que el dolor había sido real. Entonces el protagonista decidió usar el humo asesino de almas sobre los tres a la vez, provocándoles terribles alucinaciones en las que cada uno veía un enorme demonio frente a sí, comenzando a gritar y caer al suelo de miedo, mientras Aarón, sin entender las habilidades de Urin, no comprendía qué estaba ocurriendo, ya que los caballeros decían ver demonios lanzando fuego y esqueletos armados con espadas y escudos. De pronto todo volvió a la normalidad y quedaron completamente confundidos, y Urin sintió que no debía convertir aquello en una masacre real, pues tras completar sus pruebas se marchó al salón de entrenamiento 4, diciéndole a Aaron que el lugar anterior era demasiado ruidoso. Cerca de la mansión, un empleado lo buscó para avisarle que tenía una visitante, y sin saber quién era, descubrió que se trataba de Lady Elia Marcus, quien había llegado dispuesta a anular el compromiso. La noticia lo tomó por sorpresa, ya que ella era famosa por su fuerza física, y Urin creyó que ese era el momento en el que ella había comenzado a exigir la ruptura con el Urin original, que siempre se había negado, por lo que comprendió que no había forma de evitarlo y fue a verla. Para ella, verlo así fue completamente impactante, pues ahora parecía un auténtico gigachat que incluso llamó la atención de una joven empleada del Banco Púrpura, y ella confirmó con asombro los rumores de que había adelgazado entrenando, aunque no esperaba un cambio tan drástico en menos de 2 meses. Urin le explicó que había trabajado duro y que, tras haber sido golpeado por ella en el pasado, había reflexionado mucho y decidido cambiar, lo que la puso nerviosa al pensar que quizá buscaba pelea o venganza, pero no era así, ya que él se arrodilló para agradecerle, asustándola al hacerlo, y se disculpó sinceramente por su comportamiento pasado, afirmando que aceptaría la ruptura del compromiso sin dudarlo si así lo deseaba. Esto la dejó profundamente confundida, pues él era una persona completamente distinta, y solo quería saber quién era realmente. Urin volvió a decir que era Yoren Rox y que lo sentía de verdad, aunque la culpa perteneciera al antiguo dueño de ese cuerpo, pero había una razón para pedirle perdón, ya que ella no era una heroína cualquiera, sino que poseía el rasgo de belleza que destruye reinos y era la reina de la espada, alguien destinada a volverse cada vez más fuerte, salvar al protagonista caído y derrotar al villano final, por lo que incluso si rompían el compromiso, era mejor reparar su relación y convertirla en aliada. Ella le pidió que se levantara, dudando de su sinceridad, y aunque él insistió, ella exigió un juramento, liberando una aura sofocante que lo presionó intensamente, obligándolo a prometer que no volvería a vivir como antes y que, si rompía ese juramento, ella lo golpearía hasta matarlo, algo que confundió al protagonista porque esas palabras estaban destinadas al héroe principal, no al villano Urin. Aún así, usando el arte de los 10.000 venenos de energía divina, logró suprimir su aura con facilidad, dejándola en shock, y juró cumplir su promesa, tras lo cual ella dejó claro que lo vigilaría de cerca y que si cometía otro error cancelaría el compromiso sin condiciones, lo que lo aterrorizó, ya que no lo había roto aún y solo esperaba poder mantener al menos una amistad. Más tarde, Wellington se reunió con su futura nuera para preguntarle si ya había tomado una decisión, y ella le dejó claro que no rompería el compromiso, sorprendiendo al marqués, quien, siendo un viejo chismoso, quiso saber el motivo, y ella explicó que su padre siempre le decía que las personas no cambian, pero había oído rumores de que Urin sí lo había hecho y sentía curiosidad, queriendo comprobar si había vuelto a ser el niño débil y amable de su infancia, aunque descubrió que se había convertido en alguien completamente distinto, razón por la cual decidió darle una oportunidad, dejando claro que si volvía a ser un inútil despreciable lo destruiría con sus propias manos, lo que aterrorizó al marqués, que sentía que esa mujer tenía al mismísimo Satanás a su lado. Al final, él solo deseaba lo mejor para su hijo. Y ya no se quedaría allí varios días porque le había dicho a su padre que eso arruinaría la boda, así que su estancia sería complicada, y tras su partida, el anciano llamó a su hijo mayor, bromeando con que ya no lo reconocía, mientras Urin se divertía con ello, y dejó claro que realmente había trabajado duro, tras lo cual llamó a su hijo para comenzar el entrenamiento nocturno, pues había llegado el momento de aprender la esgrima de la familia Rox. Sin embargo, el protagonista sorprendió al anciano al dejar claro que tenía algo que decir al respecto, explicándole que se estaba entrenando en el arte de lanzamiento y que estaba aprendiendo a arrojar armas en lugar de luchar con espada, algo que su padre no quiso permitir porque lo consideraba un truco.
barato usado por ladrones, ya que con una habilidad tan burda como lanzar dagas, Wellington pensaba que ni siquiera podría perforar la armadura de un caballero, y mucho menos las escamas de un monstruo de bajo nivel, por lo que Urín, adoptando una actitud desafiante, quiso hacer una apuesta con el marqués, ya que si el anciano estaba tan seguro de que no podía matar a un monstruo de bajo nivel con una daga, entonces debía aceptar la apuesta. Wellington lo vio como simple terquedad inútil, pues una espada de guerrero necesita aura para destruir las escamas de un monstruo como el Borak, y pensó que aunque su hijo practicara 100 años esas artes de lanzamiento, jamás podría perforar las escamas de uno, ante lo cual el protagonista dejó claro que en ese caso el marqués ganaría sin condiciones y que solo debía aceptar la apuesta. Wellington pensó que la actitud de su hijo era imprudente y decidió aprovechar esa oportunidad para romper su terquedad de una vez por todas, por lo que Urín propuso que si lograba matar a un Borak con una daga, se encargaría de su propio entrenamiento a partir de entonces, y si fallaba obedecería la voluntad del marqués. El protagonista estaba contento porque Aarón había cumplido su promesa y no había informado sobre su entrenamiento durante todo ese tiempo, y la prueba práctica se realizaría al día siguiente. No sabía cuántos intentos necesitaría para atravesar las escamas del Borak, así que por si acaso consumió algunas hierbas venenosas ocultas y elevó el arte de los 10.000 venenos de energía divina al tercer nivel. Aarón le entregó un mensaje del marqués informándole que al día siguiente al mediodía su lugar de entrenamiento sería el Salón de Entrenamiento 1, y el protagonista quiso saber si ella conocía los detalles de la apuesta, pero no solo ella, sino toda la mansión del marqués estaba al tanto, y por ello la residencia entera se burlaba de la situación, dejando al protagonista confundido, ya que todos creían que Urín se orinaría de miedo al ver al Borak y saldría huyendo, pues al final el joven amo seguía siendo un enemigo público para todos, lo que lo enfurecía, aunque saber que la gente lo observaría lo motivaba a hacerlo todo bien, incluso si le molestaba que aquello se hubiera convertido en un espectáculo, pensando al final que ese sería su día. Al día siguiente el lugar estaba abarrotado y, aunque estaba preparado, no pudo evitar decirle a su padre que se sentía incómodo con tanta gente, todo porque Wellington, amante del chisme, había difundido la noticia por todas partes, aunque no quería que su hijo se avergonzara, por lo que el mago utilizó rápidamente magia de invocación de corto alcance y el Borak apareció. El protagonista jamás imaginó que vería magia en persona, y aún más increíble era estar frente a un monstruo que él mismo había creado con palabras. El Borak era un monstruo oceánico de 1,5 metros de altura, y muchos se asustaron al verlo, pues había sido inventado por el protagonista en un restaurante mientras comía sushi de pez roca y no se le ocurrían ideas. Y si no fuera por sus brazos y piernas, incluso podría parecerle un poco adorable. El Borak intentó atacarlo de inmediato, pero Urín esquivó todos los golpes con facilidad, dejando a los espectadores completamente impactados, y al notar que la criatura no era tan rápida, sacó su daga para comprobar el grosor de las escamas, cuando de pronto apareció un nuevo objetivo frente a sus ojos que marcaba el punto débil del monstruo, por lo que lanzó la daga hacia ese lugar y logró clavarla con precisión, haciendo que el Borak cayera muerto al suelo. Todos quedaron en shock, incluso el anciano no podía creer que hubiera perdido la apuesta, y mientras la multitud vitoreaba, Urín se sentía incómodo por tanto ruido. Su padre quería saber cómo lo había hecho y él simplemente respondió que apuntó bien y acertó, algo que Wellington no podía aceptar, ya que le parecía imposible que un Borak muriera por una sola daga, por lo que Urín preguntó si el marqués pensaba retractarse de su palabra. El mago examinó al monstruo y declaró que Urín realmente había atacado con precisión, aunque Wellington insistía en que solo había tenido suerte, lo que enfureció al protagonista, ya que una apuesta es una apuesta, pero el marqués exigió repetirla, añadiendo que si su hijo ganaba otra vez, cualquier cosa que pidiera le sería concedida, pero si perdía tendría que aprender esgrima como estaba previsto, lo que despertó el interés de Urín, aunque esta vez su oponente no sería un Borak, sino un caballero. Aceptó la condición sin preocuparse demasiado y apareció el comandante nocturno Carax. Urín solo quería quebrar el orgullo de ese hombre, aunque también deseaba seguir recibiendo venenos a través de Perú, sin saber bien qué hacer, y Wellington decidió que lo mejor sería empezar con una noche de entrenamiento para que fuera justo. Urín pidió poder elegir al caballero y escogió a Cride, quien se sintió muy honrado de ser llamado por el marqués y dejó claro que su tarea era corregir los malos hábitos del protagonista, comprometiéndose a cumplir su palabra, aunque Urín le dijo que no se preocupara tanto, ya que solo lanzaría 3 dagas y, si lograba bloquearlas todas, le concedería la victoria. Su padre se enfureció por su arrogancia y le exigió disciplina absoluta, mientras los caballeros se burlaban y lo castigaban verbalmente si perdía. El protagonista se distrajo al escuchar la voz de una mujer animándolo, y Cride indicó que estaba listo. Algo extraño ocurrió, pues los puntos débiles que habían aparecido al luchar contra el Borak ahora surgían en muchos lugares del cuerpo de Cride, lo que preocupó a Urín por miedo a matarlo, ya que aquello debía ser solo una prueba, así que lanzó la primera daga y Cride, liberando su aura, logró bloquearla con la espada, aunque el impacto fue tan fuerte que lo hizo caer al suelo. El sonido metálico dejó a todos atónitos, ya que fue tan rápido que casi no lo vieron, y Wellington no podía entender cómo una daga común podía tener tal poder, al punto de agrietar la espada de Cride, quien temblaba de miedo.
Urin notó su temblor y le dijo que no bajara la guardia, tomó otra daga y le pidió que se preparara, pues la lanzaría con toda su fuerza. Aún así, Cride era uno de los personajes principales de su historia y no moriría así, por lo que bloqueó la segunda daga, pero su espada se rompió por completo, dejando a Wellington en estado de shock, quien quiso hablar en privado con su hijo, aunque Urin no entendía por qué, ya que la apuesta no había terminado y aún quedaba una daga. Wellington quiso detenerlo de inmediato, pero Urin se dirigió directamente a Cride, pidiéndole que levantara la cabeza y le respondiera si las cosas debían terminar así, pues para él, un futuro caballero debía alcanzar una conclusión definitiva, ya fuera derrota o victoria. Cride pidió otra espada y, liberando aún más aura, demostró que no se rendiría, sorprendiendo a todos, que además notaron que había despertado su aura. Urin entendió que era natural, pues Cride había despertado su rasgo de berserker al alcanzar su límite, y ahora podía probar técnicas avanzadas con él. Tras recibir una nueva espada, Cride quiso continuar, pero Wellington no quería que siguiera, sin imaginar que se manifestaría una aura tan poderosa, equivalente al talento de un caballero veterano. Mientras el marqués no sabía qué haría su hijo, Urin mantenía el control total de la situación y lanzó su última daga giratoria, confundiendo a Cride, quien intentó bloquearla, pero la daga atravesó la espada esquivándola y se clavó en su hombro, provocándole un dolor insoportable. Los espectadores no entendían por qué había sido tan lento esta vez, y mientras Cride temblaba violentamente, los demás creían que exageraba, sin saber que esta vez Urin había usado mucha más energía interna. Wellington finalmente comprendió que su hijo había ganado la apuesta y dijo que hablaría con él más tarde. Urin se acercó a Cride y lo tocó usando absorción de energía interna, aliviando su dolor, lo que dejó al joven sorprendido y agradecido, aunque también quiso disculparse por haber pensado al inicio que Urin jugaba con él, comprendiendo luego que se trataba de una técnica divina imposible de aprender en poco tiempo. El protagonista quedó confundido cuando Cride le preguntó si existía una organización secreta apuntando contra la familia del marqués y si por eso había ocultado su poder, entendiendo entonces que todo eran suposiciones, ya que el aprendiz de caballero amaba las teorías conspirativas y quería luchar contra organizaciones secretas junto a Urin a partir de entonces, prometiendo acudir cuando lo llamara, aumentando enormemente su afecto hacia él. Urin no lo vio como algo malo, ya que los berserkers tienen una personalidad simple y eso le resultaba agradable. Cride quería que todos supieran que el joven amo nunca fue un sinvergüenza y se encargó de difundir la verdad, convirtiéndose poco a poco en un aliado capaz de moverse libremente dentro de la Orden de Caballeros. Aaron lo encontró y lo elogió por su esfuerzo, y aunque no había visto la técnica final, Urin le explicó que se trataba de una nueva técnica. Ella imaginó un combate mentalmente y pensó que, de no haberla visto antes, habría sido derrotada, aunque ahora estaba segura de poder bloquearlo, algo que él creyó plenamente, ya que el rasgo principal de Aaron, su mente clara, era extremadamente raro y poderoso, y habiendo recibido entrenamiento de caballero desde joven, si no se hubiera convertido en la asistente de Urin, probablemente ya sería una caballera. El protagonista quiso saber si ella estaba satisfecha con el lugar en el que se encontraba en ese momento, pero ella no entendió por qué sacaba ese tema, y después de eso el protagonista fue a la habitación donde estaba su padre. Wellington estaba muy enfadado porque su hijo no lo había llamado padre y además quería saber qué técnica había utilizado en la competencia, ya que incluso tras investigar en libros no había encontrado ninguna técnica de lanzamiento que mostrara un movimiento tan inteligente, y el hecho de que solo hubiera empezado a entrenar hacía un mes, incluso siendo un genio sin precedentes, hacía imposible que hubiera aprendido algo así por sí solo en tan poco tiempo, por lo que el anciano exigió la verdad y acorraló al protagonista. Urin no podía decir la verdad, pero ya había preparado algo sabiendo que esto pasaría, así que le explicó a su padre que había encontrado un libro en la biblioteca de la familia sultán mientras estudiaba métodos de entrenamiento eficientes. Contó que estaba explorando la biblioteca cuando se topó con un libro y al mismo tiempo otro cayó directamente sobre su cabeza, un libro sin título en la portada pero con extraños patrones grabados, y sin pensarlo mucho lo abrió, de donde salió una luz que absorbió todo su contenido directamente en su mente, tras lo cual el libro desapareció. Wellington quedó desconcertado por esa historia improvisada, pero identificó inmediatamente el libro como un tomo mágico, algo que tenía sentido porque el propio protagonista, como creador del mundo, había establecido que grandes magos podían grabar técnicas o magia en libros para transmitirlas como tomos mágicos. Además, el alma del bibliotecario acumulaba tantos libros heredados de los ancestros que ni siquiera el marqués sabía exactamente qué había allí, por lo que encontrar uno así era una enorme fortuna para su hijo. Al final, el protagonista estuvo de acuerdo con esa interpretación y, como una promesa es una promesa, su padre renunció a obligarlo a aprender la esgrima de la familia Rox y, debido a la promesa adicional, aceptó concederle cualquier deseo que pidiera. Fue entonces cuando Yoren Rox pidió el puesto de heredero, lo que tomó al anciano por sorpresa, ya que había prometido conceder cualquier deseo, pero el cargo de heredero implicaba la autoridad de la marquesa y su expresión se volvió incómoda. Algo que Urin notó de inmediato, entendiendo que convertirse en heredero causaría problemas con la corona y provocaría una rebelión interna en la familia Rox, especialmente por parte de Kaina.
Esta vez decidió ceder solo una vez, lo que hizo que Wellington se sintiera agradecido, aunque en realidad el autor de esa historia no tenía ningún interés en el cargo, ya que ser heredero lo mantendría atado al marqués todo el día, mientras que él quería usar ese tiempo para mejorar su dominio del clan Tang de Sichuan y viajar por el mundo en busca de oportunidades, por lo que en realidad solo estaba probando a su padre. Wellington entonces le pidió que hiciera otro deseo, y el protagonista solicitó crear su propia orden de caballeros, eligiendo a Aarón, que en ese momento era su mayordoma, y a Cride, con quien había luchado, como sus caballeros, dado que ese deseo no era más difícil que el puesto de heredero y que Aarón era demasiado valiosa para ser solo una mayordoma. Su padre aceptó, aunque le resultó extraño que así Urin se quedara sin mayordomo, pero el protagonista ya tenía a alguien en mente, Perú, que trabajaba en la cocina, y explicó que quería usarlo como mayordomo, aunque pidió que su padre lo eligiera por coincidencia y no por su decisión directa. El marqués quiso saber qué estaba ocurriendo, pero su hijo prometió explicarlo más adelante, y Wellington, que ahora confiaba en él, dejó de exigirle que entrenara la esgrima familiar. La afinidad de su padre había subido a 74, demostrando que ser hijo sí marcaba la diferencia. Después anunció a Cride y Aaron que formaban parte de su orden exclusiva de caballeros y que debían entrenar duro cada día a partir de entonces. También presentó a Perú como su nuevo mayordomo, y Aarón recordó que tenía una pregunta pendiente, queriendo saber por qué Perú era su reemplazo, ya que lo habían hablado antes. Urin le explicó claramente que Perú era un espía, enviado por el comandante Carax y Lady Kaina para asesinarlo, lo que la dejó completamente sorprendida, y aunque no entendía por qué quería mantenerlo como mayordomo, la razón era que ahora Perú le obedecía. Cride, por su parte, dudaba porque el protagonista tenía 2 caballeros pero ningún caballero veterano o comandante, y pensaba que ese puesto debía ocuparlo a alguien con habilidades excepcionales. Al mirar a Aarón, no creyó que pareciera lo suficientemente fuerte para ser la caballera veterana y pensó que ese rol debía recaer en él mismo, algo con lo que el protagonista no discrepó. Así que para decidir quién sería el caballero veterano, Urin ordenó que ambos lucharan, y Aarón derrotó a Cride con extrema facilidad, señalando que sus patrones de ataque eran demasiado simples y que debía mejorar mucho para que sus movimientos no fueran previsibles. Con el liderazgo de su orden establecido, Urin envió a Perú a preparar la cena y notó que el muchacho ya se estaba distanciando un poco, aunque podía detectar su energía, por lo que decidió probar una nueva técnica que utilizaba energía interna para transmitir ondas sonoras directamente al oído del objetivo en lugar de la voz, una técnica marcial absoluta conocida como transmisión de sonido. Llamó a Perú mediante la energía y este respondió, pero al ser llamado varias veces se asustó, ya que no veía al protagonista cerca y pensó que se trataba de algún tipo de magia negra, aunque Urin aclaró que no era más que comunicación mediante energía. Para Perú ya era suficiente tener que lidiar con el veneno, y ahora además esto, ya que había oído que existían magos negros que usaban venenos, y su joven amo parecía ser una de esas existencias. Urin quiso saber si el veneno que había pedido la vez anterior estaba listo, el llamado mente de serpiente, extraído de 100 serpientes venenosas, pero lo había preparado con gran dificultad, y el protagonista quería ingerirlo en su sopa, tras lo cual comenzó a meditar, ya que al haber alcanzado la tercera etapa su energía interna ya no aumentaba tan rápido como antes. No sabía cuánto tiempo faltaba para la crisis global y entendió que no tenía otra opción que abandonar el castillo de su padre, noticia que le dio a Wellington, quien no comprendía por qué hacía eso y pensó que solo planeaba ir a la ciudad del territorio del marqués o ausentarse unos días. Urin sabía que no podía decir la verdad porque estaría muy lejos, así que explicó que se iría solo una semana, aunque su padre insistió en que debía llevar un acompañante por su posición como primogénito de la familia Rox. El protagonista puso como excusa que iría a una aldea cercana, pero Wellington pensó que su hijo no entendía lo peligroso que era el mundo y, aunque se había vuelto más fuerte, aún podía ser envenenado, aunque al final los venenos no funcionaban con él, así que Urin aceptó el plan B, aparentar que aceptaba un acompañante, mientras en realidad se marcharía en secreto al día siguiente. Como no tenía monedas, le pidió dinero a Perú, pensando en el pago que Carax le había dado, y para no perder la vida Perú prefirió prestarle el dinero y guardar silencio. Además, el protagonista sabía que Perú poseía una especie de bolsa espacial, común en las novelas, capaz de almacenar hasta 1 tonelada, así que se la pidió y Perú se la entregó sin opción, ya que la alternativa era morir. Urin le dio entonces el falso antídoto, simples hojas secas presentadas como medicina, diciéndole que era el antídoto válido por un mes, lo que llenó de alegría a Perú, y le dejó claro que si se comportaba bien la relación sería recíproca y pronto le daría el antídoto perfecto. Al amanecer del día siguiente, Urin dejó una carta y se marchó en secreto. El lugar estaba tranquilo, aunque un viejo jardinero lo saludó, y el protagonista sintió algo extraño en ese anciano, usando el ojo del creador para examinarlo, pero no encontró nada especial. Era la primera vez que salía del castillo del marqués y terminó llegando a la torre mágica, donde fue recibido por un hombre encapuchado para usar la transmisión. Su destino era el castillo de Aes, un lugar muy lejano, con un costo de 50 monedas de oro, un precio que le pareció exorbitante, aunque tenía suficiente dinero gracias a Perú.
Usó un nombre falso, Polian, un alias que utilizaba en juegos en línea, para que nadie supiera que había usado la transmisión, entró a la sala designada y llegó rápidamente a su destino, sorprendiéndose cuando alguien le dio la bienvenida al castillo de Oz. La experiencia del desplazamiento fue cómoda y era el orgullo de la Torre Mágica. Al salir, quedó asombrado por el movimiento de la zona, ya que estaba en la región occidental, opuesta al territorio de la familia Rox, y los edificios eran muy distintos, por lo que quiso encontrar un herrero en los callejones para recopilar información. Tras buscar un buen rato sin éxito y cuando ya estaba anocheciendo, encontró finalmente una herrería y preguntó si conocían a un herrero llamado Unicorn Smithy, pero el hombre dijo no conocer a nadie con ese nombre, lo que molestó al autor. Al pensar que había cometido un error, hasta que el herrero explicó que estaba planeando usar ese nombre para su tienda, confirmando que había llegado al lugar correcto. Sin perder tiempo, Urin usó el ojo del creador y vio que el hombre se llamaba Hiranox, con talento para crear armas mágicas, afinidad con el fuego y precisión, además de tener una afinidad positiva hacia él, lo que lo alegró enormemente. Al observar las armas, preguntó cómo iba el negocio y Hiranox explicó que la ubicación era mala, sus habilidades eran poco reconocidas y que los clientes solo miraban y se iban, sin saber cuánto tiempo podría seguir así. El protagonista se sorprendió porque esas armas no eran comunes, estaban bendecidas por espíritus, y dudó incluso que Hiranox las hubiera forjado, aunque en realidad él hacía todo, pero consideraba que habían sido un fracaso porque tras ser forjadas se volvían extremadamente pesadas y ni siquiera alguien muy fuerte podía cargarlas, razón por la que nadie las compraba, sin saber que eso ocurría porque personas no cualificadas intentaban tocarlas, ya que a alguien digno las armas les prestarían su poder. A los ojos del protagonista, Hiranox aún no entendía su propio valor, así que dejó claro que compraría una espada, aunque el herrero temía que fuera otro fracaso. Urin pensó en dársela a Aaron o a Cride, aunque no era el tesoro que realmente buscaba, por lo que preguntó si tenía un arma muy oxidada, y el herrero le mostró un cofre lleno de ellas, extrañado de que alguien buscara armas oxidadas, todas reunidas allí para venderlas barato porque nadie las quería. Tal como el propio autor había preparado, el protagonista tomó un arma que no había sido forjada por Hiranox y cuyo origen él mismo desconocía, pero que estaba en el almacén a punto de ser desechada, sintiendo que sería un desperdicio tirarla, y decidió llevársela también. Como había elegido un objeto defectuoso, el herrero decidió venderle ambas armas por solo 2 monedas de oro, lo que dejó al protagonista impactado por semejante ganga, ya que cuando se revelara la verdadera identidad de esas armas no podrían comprarse ni por 200 monedas, y no fue solo el objeto lo que llamó su atención, sino el propio Hiranox, que le resultaba muy atractivo como persona, y al recordar que había dicho que planeaba cerrar la tienda, Urin quiso saber si le gustaría convertirse en aprendiz de artesano. Hiranox se mostró un poco emocionado por la forma en que el protagonista se dirigió a él, pero al mismo tiempo no se sentía del todo confiado. Y entonces Urin se presentó dejando claro que era conocido como la lanza invencible que protege el sur, y Oren Rox de la familia Rox, aunque en realidad eso era una mentira porque nadie lo llamaba así. Aún así, Hiranox reconoció el apellido Rox, se asustó bastante y se arrodilló de inmediato para mostrar respeto, sin imaginar jamás que alguien así pudiera aparecer en un lugar tan humilde, algo que al protagonista no le agradó en absoluto, y tras aclarar ese gran malentendido, el herrero quiso saber por qué Urin deseaba convertirlo en su empleado, a lo que Urin respondió que era por su talento especial, un talento del que el propio Hiranox aún no era consciente, pero él se negó rotundamente a admitirlo porque había escuchado demasiadas reprimendas de su maestro. Huran había visto muchas armas en distintas herrerías y aseguró a Hiranox que sus armas tenían algo diferente, y esa diferencia era el enorme cuidado puesto en su fabricación, especialmente en las empuñaduras, que eran extremadamente meticulosas, algo fundamental para evitar deslizamientos, y al ver ese nivel de dedicación creyó que Hiranox florecería en el futuro gracias a un talento especial, por lo que el herrero decidió seguir al protagonista, aun siendo muy distinto de los rumores que había escuchado, ya que se decía que Urin era gordo y la noticia de que ya no era un inútil aún no había llegado hasta allí. Entonces el hijo mayor del marqués mostró algo sorprendente al herrero al despertar el artefacto místico llamado Agnus, lo que dejó a Hiranox completamente aterrorizado, pues se trataba de una espada legendaria con ego propio que originalmente debía ser obtenida por el protagonista principal de la historia. Usando la ventana de estado, Urin inició el contrato con la espada Agnus, la cual se derritió de repente y emitió una voz muy extraña, confundiendo al protagonista porque, según lo que él había escrito, debía ser la voz de una chica adorable, pero Agnus, con una voz completamente distinta, quiso saber quién era Urin para atreverse a intentar un contrato, ya que no creía que tuviera el talento necesario, y Urin pensó que Agnus estaba decepcionada porque no podía sentir maná en él, lo que la irritó bastante, aunque aún así no entendía cómo él sabía de su existencia ni que había lanzado el hechizo de liberación. Urin puso como excusa que había oído hablar de ella cuando conoció al gran profeta, un evento que él mismo había añadido a la trama para darle coherencia a su novela, pero Agnus no se lo creyó, ya que consideraba imposible que un gran profeta revelara algo así a una persona inútil, sin imaginar que Urin era el creador absoluto de ese universo y conocía todas sus habilidades.
Agnus podía dividirse en dos partes, un cuerpo principal y un cuerpo secundario como arma de forma libre, y ambos podían transformarse en armas de cualquier tipo. El protagonista original la había usado como espada y escudo, y aunque el cuerpo secundario se perdiera, siempre regresaba al principal, y Agnus comenzó a analizar a Urim como si lo supiera todo, afirmando que no podría usarla porque solo quienes poseen maná pueden hacerlo, sugiriéndole que se rindiera. A Urim le pareció demasiado molesta, así que decidió transformarla en un anillo para poder llevarla consigo, y al ponérselo sintió una energía abrasadora, como si se estuviera derritiendo, siendo afortunado de que sus artes marciales funcionaran con energía interna en lugar de maná. Luego Urim preguntó cuánto tiempo necesitaría Girinox para organizar el lugar, y 2 días serían suficientes, por lo que acordaron reunirse después de ese tiempo frente al parque central del castillo de Oz. De repente Urim se encontró con Iya y no entendía por qué estaba allí, hasta que recordó que ese era el momento en que Iya debía conocer al protagonista principal de la historia, el héroe. Lo que indicaba que el flujo de la trama había cambiado. Ella quiso saber qué hacía allí y Urim no le mintió, explicándole que estaba buscando un herrero y había logrado encontrar uno, algo que a Iya le pareció extraño porque su familia tenía muchos herreros a su disposición, pero Urim aclaró que buscaba algo realmente especial y ella comentó que, de haberlo sabido, podría haberlo ayudado. En ese momento apareció el herrero preocupado por si Urim llevaba mucho tiempo esperándolo, y Urim le presentó a su prometida. Entonces llegó un caballero llamando a Iya capitana y avisando que pronto partirían. Sin saber quién era Urim, su nombre era Mask, y al ser presentado quedó sorprendido de ver a Joran Roax allí. Mask era el líder de escuadra de la Orden de los Caballeros del Martillo de Acero de la familia Marquesal Marquez, y el protagonista ya lo conocía perfectamente porque él mismo había creado ese personaje como un extra con una personalidad horrible. En la novela, Mask bloqueaba el camino de salida con su orden y amenazaba a todos, hasta que el héroe intervenía y comenzaba una pelea, y ya llegaba justo a tiempo para detenerla y así se iniciaba su relación, con el héroe mostrando una imagen de Gega Char al romperle la cara a Mask, y más adelante el protagonista seguía a ella y terminaba salvándola de una crisis mortal. Urim no pudo encontrar al héroe por ningún lado, algo inevitable, y tampoco podía permitir que Iya muriera, así que le preguntó a dónde se dirigía, enterándose de que los ataques orcos se acercaban cada vez más al castillo de Oz y que su orden había recibido órdenes de reconocimiento y sometimiento. Urim pidió acompañarlos, ya que estaba entrenando y quería experimentar un combate realista y ver las habilidades de su prometida, aunque ella dudó por considerarlo peligroso, pero al final aceptó. Y proporcionó caballos. Mask se opuso diciendo que no era un paseo y que, aunque fueran solo orcos, no podía sentir maná ni en Girinox ni en Urim, lo que provocó una dura reprimenda de Iya, dejándole claro que no estaba pidiendo permiso sino dando una orden, y Mask obedeció lleno de rabia. Urim subió al herrero al caballo pidiéndole que se sujetara bien mientras cabalgaba detrás de él, y al llegar cerca de la zona orca aplicaron una estrategia griega, dividiéndose en grupos de 5 para buscar el asentamiento, con la orden de no atacar y retirarse disparando una bengala si lo encontraban. Las huellas eran confusas y al anochecer decidieron regresar, pero se dispararon varias bengalas, 4 en total, y cabalgaron a toda velocidad, y ya vio algo que la dejó horrorizada. Soldados aliados estaban todos muertos y sus armaduras se habían derretido, lo que planteaba la duda de cómo habían sido atacados. Se dirigieron a la bengala del sur y hallaron varios cadáveres, decidiendo avanzar a la siguiente zona, pero Urim se plantó y afirmó que no debían moverse, dejando a su prometida confundida, explicando que los orcos estaban dispersos cazando soldados uno por uno y que así no podrían ganar, por lo que debían detener la operación y reunir fuerzas con señales. Una caballera joven y bonita lo reprendió diciéndole que se callara y no interfiriera, criticándolo como si fuera una mujer de época culpando al marido por todo. Y Urim recordó que en la historia original el protagonista era maldecido en esa parte y criticado por los lectores, lo que incluso le había generado estrés postraumático como autor. Mientras el soldado seguía molestándolo, Urim, imponiéndose como alfa, le ordenó callarse y el hombre cayó al suelo, dejando claro quién mandaba en él. Grupo. En la trama original Iya no escuchaba al protagonista, pero ahora el flujo había cambiado y ella aceptó su juicio, ordenando lanzar una señal azul para reunir fuerzas. El herrero elogió a Urim por haber movido al grupo a su voluntad, aunque Urim afirmó que probablemente no acudirían muchos soldados. Girinox no entendía qué esperaba su joven amo hasta que comprendió que estaba aguardando la verdadera batalla, y de pronto un soldado llegó desesperado pidiendo a Iya que huyera si quería vivir. Mientras una horda de orcos musculosos aparecía ansiosa por masacrar, Iya se aterrorizó por el número y se disculpó con Urim por haberlo considerado un inútil que moriría allí, pero él afirmó con firmeza que no morirían, y llamó a Agnus para probar lo que habían practicado durante 2 días, la creación de balas de hierro negro con el cuerpo secundario, una técnica desbloqueada al alcanzar la tercera etapa de absorción de los 10.000 venenos de energía divina. La explosión de hierro negro lanzaba armas ocultas que explotaban al infundir energía interna en las balas, y sin perder tiempo Urim disparó a un orco, provocando una explosión brutal que esparció restos por todas partes, facilitando más abrir una carnicería que seguir luchando. Ordenó a Agnus que regresara y,
gracias a la habilidad de retorno del cuerpo secundario. Continuó haciendo estallar orcos sin pausa. Ella no entendía qué demonios estaba haciendo, pero él prefirió explicarlo después, y al reducir el número de enemigos ella ordenó a los caballeros atacar, iniciando una masacre, aunque la alegría duró poco cuando apareció un orco gigantesco, mucho más grande que Crespamster, exudando una presencia aterradora, mientras ella y los caballeros quedaban impactados. Urin lo reconoció de inmediato, era el legendario guerrero orco Karina, y Urin estaba seguro de que si no lo derrotaban ese día, todos morirían.